pacientes, siempre se va a pedir una ecografía ginecológica, una ecografía transvaginal. Pues a través de esta ecografía vamos a confirmar los diagnósticos presuntivos clínicos. Y el tratamiento. Obviamente, si la paciente está con un diagnóstico de amenaza de aborto, el tratamiento va a ser reposo, se va a usar algunos tocolíticos y se busca obviamente la causa de la amenaza de aborto. Si es un proceso infeccioso, una infección urinaria, una infección vaginal, pues se hace el tratamiento correspondiente. Y si es un aborto inevitable, pues este aborto inevitable sigue su curso. Este aborto no se puede frenar. El aborto se va a realizar ya sea espontáneamente o bien se va a producir la maduración cervical para la expulsión del feto, siempre y cuando el cuello está cerrado. En el aborto diferido, lo propio, ¿no? Se tiene que interrumpir el embarazo. En el aborto incompleto, pues se hace el legrado intrauterino o el ameo. ¿Cuándo se hace un legrado uterino y cuándo se hace un ameo? El ameo se hace en aquellas pacientes que cursan un embarazo un aborto menos de 12 semanas y con un cuello dilatado de 1 centímetro. Y el LUI se hace en aquellas pacientes con un aborto incompleto mayor de 12 semanas y que tengan un cuello dilatado más de 2 centímetros. Muy bien. Aquí les traje una diapositiva para que ustedes vean las diferencias en las diferentes formas clínicas y el comportamiento de las modificaciones cervicales. Vean ustedes acá, en la amenaza de aborto, el cuello uterino está cerrado. En el aborto en curso, el cuello está dilatado. En el aborto inevitable, acá vemos de que está dilatado, pero también puede estar cerrado en caso de una ruptura prematura de membranas. En el aborto completo, vean ustedes que el cuello uterino está completamente dilatado. En el aborto incompleto, también. Y este es el feto retenido, o el aborto retenido, que el cuello uterino está completamente cerrado. Aquí les traje una diapositiva para que ustedes vean el diagnóstico diferencial de las hemorragias del primer trimestre. Ya en esta diapositiva he incluido el embarazo molar y el embarazo ectópico. Y es algo referente al aborto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad trofoblástica o el embarazo molar. ¿Qué es el embarazo molar? El embarazo molar es una hiperplasia del trofoblasto, ¿no? Que este embarazo molar se produce por alteraciones cromosómicas. Bien, clínicamente, ¿qué vas a encontrar en una paciente que está con un embarazo molar? Igual que en el aborto, vamos a tomar en cuenta el sangrado, la clínica, qué exámenes complementarios vamos a pedir en estas pacientes para llegar a un diagnóstico de mola, qué vamos a encontrar en el examen físico de estas pacientes, qué vamos a encontrar en la ecografía y qué encontramos en la exploración ginecológica. Bien, la paciente que está con un embarazo molar, ¿qué características va a tener el sangrado genital? Va a ser una sangre oscura y a veces con restos de racimos de uva. Y clínicamente, ¿qué va a presentar la paciente? ¿Qué va a manifestar la paciente? Va a presentar vómitos intensos,
puede o no tener dolor. Y a veces en estas pacientes con un embarazo molar pueden presentar en forma precoz signos de eclampsia. Y si pedimos un examen, que es la beta-gonadotrofina coriónica, en estas pacientes con embarazo molar vamos a encontrar muy elevada la gonadotrofina coriónica. Y si nosotros examinamos a esta paciente, nos va a llamar la atención, uno, el tamaño del útero. El tamaño del útero va a estar muy grande, o sea, demasiado grande, en relación a la menorrea. Es decir, si la paciente cursa un embarazo de 15 semanas, cuando yo le examine a la paciente, va a tener un útero demasiado grande que va a corresponder a 20 semanas. Entonces, eso ya me tiene que llamar la atención de que esta paciente puede tratarse de una mola. Y obviamente voy a tratar de buscar los latidos fetales con el ecosoma. Y si no encuentro latidos fetales, pues se trata de un embarazo molar. Y para yo confirmar mi diagnóstico clínico, ¿qué examen complementario debo solicitar? Solicito una ecografía ginecológica o transvaginal. ¿Y qué voy a encontrar en la ecografía? Voy a encontrar una imagen muy parecido al canal de abejas. Aquí yo les traje una imagen de esto. Esta es una imagen de un embarazo molar. Ustedes, cuando van a estar frente a una paciente que está con un aborto incompleto o con un aborto que va a eliminar sangrado y restos, esto se observa como racimos de uva. Bien. Entonces, la clínica del embarazo molar, hemos dicho, va a haber una discordancia en la altura uterina. La paciente va a presentar una hiperemesis gravídica muy exagerada. Va a haber una hemorragia genital con la expulsión de vesículas. Y hemos dicho que va a presentar una preeclampsia precozmente antes de las 24 semanas y los valores de la gonadotrofina coriónica van a estar demasiado altos. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico del embarazo molar? Vamos a llegar con la clínica, obviamente, con la ecografía, y si nosotros pedimos una gonadotrofina coriónica cuantitativa, vamos a encontrar valores muy elevados. Vamos a pedir una radiografía de tórax también, porque muchas veces este embarazo molar, principalmente el embarazo molar completo, puede convertirse en un coriocarcinoma. Y si es un coriocarcinoma, da metástasis pulmonar. Es por esta razón que se debe pedir una radiografía de tórax para descartar que no existe metástasis en los pulmones. Y es muy importante la anatomía patológica. Todas las pacientes que acuden al servicio con aborto incompleto y se hace el legrado intrauterino, deben llevarse la muestra a anatomía patológica. Bien, esta es la imagen. Aquí les traje una ecografía para que vean la imagen de un embarazo molar en canal de abejas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el embarazo ectópico. Ustedes ya saben que el embarazo ectópico es la implantación del blastocito fuera de la cavidad del útero. Puede ser en la trompa de falopio, puede ser en el ovario y puede ser en el cuello uterino. El más frecuente del embarazo ectópico, la implantación es en la trompa de falopio.
Y el más frecuente dentro de la trompa de falopio es el ampular. ¿Cuál es la clínica del embarazo ectópico? Ustedes ya saben. La mujer que cursa con embarazo ectópico, el sangrado es escaso, oscuro, que nosotros llamamos spotting, en forma intermitente. El dolor va a estar localizado donde está implantado el embarazo ectópico. Si es en la trompa derecha, el dolor habrá en la trompa derecha. Si es en la trompa izquierda, pues habrá el dolor en la trompa izquierda. Y por otro lado, sabemos que el embarazo ectópico pueden ser de dos tipos. El embarazo ectópico complicado y el embarazo ectópico no complicado. El embarazo ectópico complicado es cuando se rompe la gestación y la paciente va a presentar un hemoperitoneo y por lo tanto se va a convertir en un abdomen agudo y esta paciente debe ir a cirugía, sacar la trompa, lo que nosotros llamamos una salpingectomía. Y si es un embarazo no complicado, entonces esta paciente puede ir a un tratamiento médico conservador con metotrexate. Y la ecografía, pues obviamente nos va a mostrar de que no hay la gestación dentro de la cavidad del útero y va a encontrar una masa mixta, ya sea en anexo derecho o en anexo izquierdo. Bien, ahora vamos a ir sobre las hemorragias del tercer trimestre. Vamos a hablar sobre la placenta previa, el TPPNI, la rotura uterina, la vasa previa y la rotura del seno marginal. Que también ustedes, esto ya han tenido una clase con los diferentes colegas. Yo aquí simplemente voy a tocar el diagnóstico diferencial entre estas patologías. Y no nos olvidemos también que hay que hacer diagnósticos diferenciales, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, con una cervicitis, con erosiones, pólipos endocervicales, cáncer de cervix y varices vaginales. Bien, ¿qué es la placenta previa? La placenta previa es cuando la placenta se va a insertar en el segmento interior del útero, cerca del orificio cervical interno. Esta placenta previa se clasifica de acuerdo a la ubicación de la placenta. Acá tenemos, por ejemplo, la placenta previa oclusiva total. Es cuando la placenta cubre completamente el orificio cervical interno. Acá tenemos la placenta previa parcial, que está cubriendo parcialmente el orificio cervical interno. Acá tenemos la placenta previa marginal, que está justo en el borde del orificio cervical interno. Y acá tenemos la placenta previa lateral, que está lejos del orificio cervical interno por lo menos 2 centímetros. Bien, acá tenemos una placenta previa oclusiva total. Vean ustedes, que está ocluyendo completamente el orificio. Acá igual, la placenta previa marginal, la placenta previa total. Acá les traigo otra diapositiva, que es lo mismo que he explicado anteriormente, que también se conoce la placenta previa total como tipo 1, la parcial como tipo 2, la marginal como tipo 3 y la de inserción baja como tipo 4. Bien, la placenta previa se llega al diagnóstico con la historia clínica. Lo que va a dar el apellido de placenta previa oclusiva total o parcial o marginal es la ecografía. La ecografía es un examen complementario importante para esta patología. Esto se ve en una ecografía. La placenta ocluye completamente el orificio cervical interno. Bien, ahora vamos a tocar el DPPNI, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué es esto? Esta patología es la separación completa o parcial de la placenta normalmente inserta.
y esto ocurre después de las 22 semanas. Ocurre en 1 sobre 1000 embarazos, el grave, y el leve en 1 sobre 100 embarazos. Pues es una complicación grave para el feto, porque generalmente el feto puede llegar a morir en un 80% y materna en un 0,5 a 5%. Bien, perdón. Entonces, el diagnóstico. ¿Cómo se llega al diagnóstico del DPPNI? Se va a llegar con hemorragia. La hemorragia va a ser oscura, escasa. El dolor va a ser muy intenso y va a aparecer en forma brusca, lo cual va a dar una hipertonía uterina y por lo tanto el producto va a entrar en una hipoxia fetal, es decir, en un sufrimiento fetal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Con una hemorragia externa, con un dolor uterino severo, intolerable para la paciente, el útero es duro, doloroso, el feto puede estar muerto, generalmente está muerto, y la paciente va a tener trastornos de coagulación y un shock hipovolémico. El DPPNI puede ser de dos tipos, oculto o externo. El oculto corresponde al 20% de los casos, es decir, que el sangrado no se ve, y este es el más peligroso. Y el externo es el 80%, en la cual vemos el sangrado en forma externa y el desprendimiento generalmente es parcial, y las complicaciones son menos graves que el oculto. Los hallazgos, generalmente en esta patología, se llega al diagnóstico básicamente con la clínica, porque la ecografía no nos ayuda mucho, por lo tanto no es de utilidad. Aquí les traje una diapositiva para ver la diferencia entre placenta previa y el DPPNI. Fíjense ustedes, el dolor en la placenta previa no existe, en cambio en el DPPNI sí. En la placenta previa el tono es normal, acá va a estar elevado, por eso vamos a tener un útero hipertónico. La hemorragia en la placenta previa es rutilante sin coágulos, aquí es escaso, sin coágulos y oscuro. El feto generalmente es vivo en la placenta previa y en el DPPNI generalmente está muerto. Luego entramos a la ruptura uterina. ¿Qué es la ruptura uterina? Es la pérdida de la integridad de la pared del útero, que esto puede ocurrir durante el embarazo o durante el trabajo de parto. La mortalidad materna alcanza en el 10-40%, mientras que la mortalidad perinatal es del 50%. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la ruptura uterina? 1. Pérdida del bienestar fetal. El feto va a presentar una bradicardia, pérdida del plano del feto. Cuando yo voy a hacer tacto, no voy a tocar la cabeza, va a perder completamente el plano y va a haber una hemorragia vaginal que puede llegar a un colapso materno. Va a haber hipodinamia brusca. Vamos a tener el signo de Frommel. Vamos a palpar los ligamentos redondos muy tensos. Vamos a palpar fácilmente las partes fetales. El dolor va a ser demasiado agudo y la hemorragia generalmente es interna. Entonces, con todos esos datos, nosotros llegamos al diagnóstico de la ruptura uterina. Aquí les traje una diapositiva para ver la ruptura uterina, placenta previa y DPPNI. Vean el inicio, en el DPPNI es agudo, en la placenta previa insidioso, en la ruptura uterina es agudo, es brusco. La hemorragia en el DPPNI es interna y externa, en la placenta es externa, hacia afuera, y aquí es interna. En el DPPNI, la paciente puede choquearse frecuentemente, en la placenta previa ocasionalmente y en la ruptura uterina frecuentemente. El dolor en el DPPNI sí existe, en la placenta previa no, y en la ruptura uterina previamente hay dolor. Muy bien. Acá les traje una diapositiva para que ustedes puedan revisar el diagnóstico diferencial de todas las patologías que hemos mencionado.
de PPNI, placenta previa, vasos previos, ruptura uterina y cómo es el comienzo, el sangrado, el estado general de la paciente, fetal, dolor, etc. Entonces, con esta presentación, espero que puedan llegar a hacer un buen diagnóstico de las pacientes que cursan con una hemorragia del primer trimestre y segundo trimestre y empezar a realizar los diagnósticos diferenciales.